de calor. Hoy vamos a ver transferencia de calor en estado transitorio con intercambiadores de calor tipo serpentín. Cuando digo estado transitorio se refiere que existe cambio de la temperatura de un fluido con el tiempo. O sea, existe una relación entre el tiempo y la temperatura del fluido. Para esto vamos a tomar del libro de Richardson Coulson un ejercicio de este libro. Vamos a ver hasta el final. Aquí, Richardson Coulson, Ingeniería Química, volumen 1. También en este texto existen varios problemas de este tipo. En este libro también existen problemas resueltos. Hoy es fácil bajar este libro del internet, por si acaso. Está disponible también el libro en formato PDF en el internet. ¿Está bien? Es cuestión de buscar el libro. Bien, entonces de este libro vamos a resolver un problema. El problema indica lo siguiente. Un tanque contiene 1000 kilogramos de un líquido. Ya, entonces estamos hablando ya de un tanque que contiene 1000 kilogramos de un líquido que tiene un calor específico. Me da el calor específico del fluido que está en el tanque, 4 kilojoules sobre kilogramo grados centígrados. El fluido se calienta con vapor de agua a 120 grados centígrados. O sea, el fluido de calentamiento es vapor de agua y el vapor tiene una temperatura de 120 grados centígrados que se alimenta a un intercambiador de calor tipo serpentín. Allá, perfecto. Por el serpentín fluye el vapor de agua a 120 grados centígrados. El serpentín se encuentra sumergida en el líquido agitado. Y este líquido se calienta y además tiene pérdidas de calor a los alrededores. Entonces es un intercambiador de calor con pérdidas de calor a los alrededores, al medio ambiente, donde el aire tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Allá, es un intercambiador entonces con pérdida de calor. Existe una fracción de energía calorífica que se pierde al entorno. Calcúlese, inciso A, la temperatura máxima a la que puede calentarse el líquido. ¿Cuál sería la temperatura máxima a la que puede calentarse el líquido? Bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Inciso B, ¿cuánto tiempo tardará el líquido en calentarse? Desde 20 hasta 80 grados. ¿Cuál es el tiempo para calentar el líquido? Desde 20 hasta 80 grados. Inciso C. Cuando la temperatura del líquido ha llegado a 80 grados, se detiene el suministro de vapor al serpentín durante 2 horas. Y el fluido en el tanque se enfría porque existen pérdidas de calor al entorno. Calcúlese la temperatura del fluido en el tanque después de 2 horas de enfriamiento. ¿Y por qué se enfría? Porque existe pérdida de calor hacia el aire ambiente. Por eso. Entonces, en 2 horas, ¿cuál es la temperatura del fluido? Después de 2 horas de pérdida de calor. Inciso D. ¿Cuánto tiempo llevará recalentar el líquido nuevamente hasta 80 grados centígrados? O sea, aquí debo, en el inciso C, debo hallar la temperatura del fluido después de 2 horas de enfriamiento.
Ya, por decir algo, la temperatura es, no sé, 70, 60, no sé, 50 por decir. Ya, en 2 horas bajó la temperatura de 80 a 50, por decir algo. Ahora, ¿cuánto tiempo me llevará a calentar el líquido de 50 nuevamente hasta 80? Eso es lo que pide. Luego indica, el área de transferencia de calor del serpentín es 0.5 metros cuadrados. Ese es el área de transferencia de calor. Y el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, U sub D, es 0.6 kilowatt sobre metro cuadrado grado centígrado. El área exterior del tanque agitado es 6 metros cuadrados, o sea, la superficie lateral externa del tanque, que está en contacto con el aire ambiente, es de 6 metros cuadrados. Aquí tengo dos áreas. Uno es del serpentín, que es 0,5 metros cuadrados, y otro es la superficie lateral externa del tanque, que es 6 metros cuadrados. Entonces hay que diferenciar bien. 0,5 metros cuadrados es el área del serpentín, la superficie de transferencia de calor. Y 6 metros es la superficie lateral externa del tanque. ¿Está bien? Y me dice el coeficiente de transferencia de calor a los alrededores, la parte externa, hacia el aire ambiente, es 0.010 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. ¿Bien? Esto es el coeficiente de transferencia de calor hacia el aire ambiente. No se olviden que el intercambiador de calor tiene pérdidas de calor a los alrededores, donde la temperatura del aire es 20. Es un intercambiador de calor con pérdidas de calor. El día de ayer vimos un intercambiador de calor de tanque enchaquetado sin pérdidas de calor, pero hoy vamos a ver con pérdidas de calor. Bien, vamos entonces. Tengo aquí el intercambiador de calor tipo serpentín. Ahí está. ¿No es cierto? Tengo la entrada del vapor, 120, esto es dato. Dicen que la temperatura del vapor es 120. Pasa por el intercambiador de calor tipo serpentín y sale como un líquido saturado a la misma temperatura. Existe solo transferencia de calor latente. El fluido de calefacción, que es el vapor, solamente cambia de fase. Al cambiar de fase, transfiere calor al líquido celeste que está en el tanque. ¿Está bien? Entonces, es eso. Bien, la temperatura, me dice la temperatura inicial del fluido es 20 grados, eso lo da. Seguramente que está aquí. Dice la temperatura inicial es 20 grados. ¿Cuánto tiempo tardará el líquido en calentarse de 20 a 80? O sea, la temperatura inicial es 20 y la temperatura final 80. Bien. La masa. Aquí me dan, a ver, vamos a ver. Me dan la masa. ¿Cuánto? Aquí me dan 1000 kilogramos. Ya me dan la masa del fluido en el tanque. Entonces, la masa es conocida. La masa del fluido celeste. El día de ayer determinamos la masa multiplicando el volumen por la densidad, pero aquí me dan directo la masa. Entonces, la masa es conocida, 100 kilogramos. ¿Está bien? Bien, entonces vamos anotando los datos. Masa, 1000 kilogramos. No es 100, es 1000. 1000 kilogramos. La temperatura máxima a la que se puede calentar el fluido. ¿Cuál sería la temperatura máxima? Por decir algo, vamos aquí al tanque. Tengo el vapor con 120 y el líquido está a 20 grados centígrados. Entonces, el líquido está frío, existe transferencia de calor al líquido celeste, ¿no es cierto? Se va calentando el líquido celeste. Pero además, existen pérdidas de calor al aire. Entonces también existe pérdida de calor al aire, sí. Y esta pérdida de calor
se incrementa con la diferencia de temperaturas entre la temperatura del fluido en el tanque y la temperatura ambiente. A medida que sube la temperatura del fluido en el tanque, la diferencia es mayor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que existe mayor pérdida de calor. A mayor temperatura del fluido en el tanque, mayor pérdida de calor. ¿Está bien? Entonces, inicialmente se calienta, sube la temperatura, pero en un momento se detiene esta temperatura, ya no sube más. Esa sería la temperatura máxima. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento la temperatura ya no sube? ¿En qué momento? Cuando el calor que recibe el fluido celeste a través del intercambiador es igual, ese calor que recibe el fluido celeste es igual a la pérdida de calor hacia el aire. Entonces, si el calor que gana el fluido celeste del vapor es igual al calor que pierde al aire, entonces en ese momento la temperatura es la temperatura máxima. Hasta ese punto puede subir la temperatura, más no puede. ¿Por qué? Porque el calor que gana el fluido es igual al calor que pierde el fluido al ambiente, o si quieren, al aire. Entonces, en ese punto, la temperatura del fluido es máxima. ¿Está bien? Bien, esto sería el análisis, pero esto lo debemos manejar mediante ecuaciones. Bien, vamos entonces a las ecuaciones. Aquí tengo el balance de calor. Flujo de calor. ¿Cierto? Aquí tengo masa, calor específico, variación de la temperatura respecto del tiempo. Es igual al calor transferido al fluido celeste. U sub D, área, temperatura del vapor, menos la temperatura del fluido celeste. Pero existe pérdida de calor. Sí, existe pérdida de calor. Menos entonces la pérdida de calor, que está dada por el coeficiente global de transferencia de calor al aire, el área o la superficie lateral externa del tanque por la temperatura del fluido menos la temperatura ambiente del aire. La temperatura del fluido es variable, esta temperatura, ¿no es cierto? Inicialmente tiene, ¿cuánto? 20. ¿Hasta dónde sube esta temperatura? ¿Cuál es el máximo? Entonces, en el máximo, variación de temperatura con el tiempo es 0. Ya no existe variación de la temperatura porque llegó a su valor máximo. Entonces, este primer miembro se hace igual a 0, porque en el máximo, la variación de temperatura con el tiempo es 0, porque ha llegado a su máximo, ya no sube más. Entonces, si esto se hace 0, vamos aquí, seguimos. La temperatura máxima ocurre. Bueno, aquí lo que se hizo es lo siguiente. Se reemplazó flujo másico, calor específico del fluido en el tanque. Aquí tengo el coeficiente global de transferencia de calor, el área del serpentín, la temperatura del vapor 120, menos el coeficiente de transferencia de calor al aire, el área externa del tanque, 6 metros cuadrados, la temperatura del fluido y la temperatura del aire, que es 20. La variable es la temperatura del fluido. Se realizan operaciones, realizo operaciones y tengo esta última relación. Pero, como dijimos hace un momento, la temperatura máxima ocurre cuando en el equilibrio. Cuando el equilibrio, la variación de temperatura es igual a 0. Esto es igual a 0, esta variación de temperatura. Ya no sube más porque llegó a la temperatura máxima. Por tanto, todo este primer miembro es 0. ¿Está bien? Bien, entonces si ya no existe más variación de temperatura porque el fluido llegó a su temperatura máxima, entonces puedo
trabajar con esta sola ecuación. Esto es igual a 0, toda esta ecuación. Entonces, esta constante 37.2 llevo al segundo miembro o esto llevo al primer miembro. Bueno, realizo operaciones. Tengo esto. De esta ecuación despejo la temperatura. Y la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido en el tanque es 103.3 grados centígrados. Esta es la temperatura máxima. Cuando el fluido en el tanque llega a 103.3 grados centígrados, el calor que transfiere el vapor al fluido es igual al calor que pierde ese fluido al aire. Por tanto, en ese punto tengo la temperatura máxima. Como el calor que recibe el fluido del vapor es igual al calor que pierde el fluido al aire, entonces ambos calores son iguales. ¿No es cierto? Entonces, en ese punto tengo la temperatura máxima. No sube más. ¿Y cuánto es esa temperatura máxima? 103. Lo máximo que puedo calentar el fluido es hasta 103.3 grados centígrados. Esta sería la respuesta del inciso A. El inciso B me pide el tiempo necesario para calentar el líquido en el tanque desde 20 hasta 80. Ya no hasta el máximo. El máximo es 103. Me dice, ¿cuál es el tiempo necesario para calentar el líquido en el tanque desde 20 hasta 80? Bien, partimos de esta relación que nosotros anteriormente anotamos en forma general. ¿Y de dónde viene esta relación? Del reemplazo de los términos. Pues, masa, calor específico, coeficiente global de diseño, el área del serpentín, temperatura del vapor, temperatura que es variable, el coeficiente de pérdidas hacia el aire, el área externa del tanque enchaquetado que está en contacto con el aire, temperatura del fluido en el tanque, menos la temperatura del aire ambiente. Realizando operaciones reemplazando datos, tengo esta ecuación, esta última ecuación. Entonces, de esta ecuación voy a hallar el tiempo para calentar el fluido desde 20 hasta 80 grados. Debo integrar esta ecuación. ¿Está bien? Vamos entonces. Entonces, tengo ahí está esa misma ecuación, ¿no es cierto? Entonces, esa ecuación la debo integrar. ¿Qué me piden? El tiempo necesario. Despejo el tiempo entonces de esta ecuación. Despejo el tiempo. Estoy despejando el tiempo. ¿Está bien? Despejo el tiempo. Entonces esto es igual a 4000. Esto pasa a dividir todo esto y diferencial de variación de temperatura del fluido en el tanque. La temperatura del fluido en el tanque varía. Me dices cuál es el tiempo para calentar desde 20. Inicialmente se encuentra a 20. En el tiempo cero, la temperatura del fluido es 20 grados centígrados. Pero ¿cuánto se requiere? ¿Cuánto es el tiempo para calentar el fluido hasta 80 grados centígrados? Entonces, para 80 grados centígrados, tengo el tiempo tita, que justamente me piden. ¿Cuál es el tiempo? Bien, entonces aquí tengo esta ecuación, integro esta relación. Es una ecuación cuya variable está multiplicado por un signo negativo. Entonces va a ser un logaritmo negativo, ¿no es cierto? Pero en el logaritmo negativo puedo anular ese signo negativo cambiando los límites, ¿no? Esto lo saben ustedes. Bueno, son artificios que se realizan. Bien, entonces voy a integrar. Diferencial de tiempo con la integral se anula y me queda tita. 4000 y tengo esta relación. Integro esta relación. Y la relación integrada es esta. Es esta la ecuación integrada. Logaritmo.
Pero esto tiene límites. La temperatura, ¿no es cierto? La temperatura varía. Esta temperatura varía desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, desde 20 hasta 80. Bien, aquí tengo justamente, ya reemplazando los límites, 20 y 80. Esta temperatura. 20 el límite inferior y 80 el límite superior. Bien, entonces reemplazo en esta ecuación y tengo, reemplazando límites, tengo esta relación. Bien, entonces realizo operaciones y obtengo este resultado. Para calentar el fluido desde 20 hasta 80 grados se requieren 14.144 segundos. Pero el problema me pide hallar el resultado en horas. En horas. Entonces digo, una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, segundo con segundo se anula y tengo 3.93 horas. Entonces, el resultado al inciso B sería 3.93 horas. O sea, se requieren 3.93 horas para calentar el fluido desde la temperatura 1, que es 20 grados centígrados, hasta la temperatura 2, que es 80, se requieren 3.93 horas. Este es el tiempo para calentar el fluido. Ya tengo resuelto el inciso B. En este tiempo se calienta el fluido de 20 a 80 grados centígrados. Bien, pasamos al inciso C. Cuando la temperatura del líquido ha llegado a 80 grados centígrados, el suministro de vapor se detiene. Ya no se alimenta vapor de calefacción. Durante 2 horas no se alimenta vapor de calefacción. Y el fluido en el tanque está a 80. Pero la temperatura del aire ambiente no cambia, está a 20. Por tanto, va a existir una pérdida de calor desde el líquido hacia el aire. El aire está a 20, el líquido en el tanque está a 80. Entonces existe una diferencia de temperaturas y la fuerza impulsora para la transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Entonces existe una pérdida de calor desde el fluido en el tanque que está a 80 al aire que está a 20. ¿Está bien? Perfecto. Pero aquí me pregunta, me dice, esta pérdida de calor es por 2 horas. Entonces me dice al aire ambiente, calcúlese la temperatura del fluido después de esas 2 horas. En este caso, la temperatura del fluido desciende. ¿Por qué? Se está enfriando, pierde calor al aire ambiente. Entonces debo hallar la temperatura después de 2 horas del fluido en el tanque. Si se deja de alimentar vapor durante 2 horas, 2 horas es 7.200 segundos. Durante este tiempo el balance de calor es, muy bien, aquí tengo la misma ecuación, pero como el vapor deja de alimentarse al intercambiador de calor, ¿no es cierto? Entonces esto es cero, este término. ¿Y por qué es cero este término? Porque ya no existe vapor, pues el vapor deja de alimentarse. Entonces esto no existe, este primer término. ¿Cuándo? Cuando el suministro de vapor se detiene. Entonces ya no hay transferencia de calor del vapor hacia el fluido. Esto es cero. ¿Por qué? Porque ya no se alimenta ya vapor. Entonces lo único que tengo es pérdida de calor. ¿Bien? Entonces tengo esta ecuación. Pérdida de calor.
Bien, ¿qué me piden allá? La temperatura del fluido después de 2 horas. La temperatura inicial en este inciso C es 80 grados. La temperatura final, ¿cuánto es? No lo sé, pero debe ser menor a 80 porque hay pérdidas de calor y se está enfriando. Muy bien. Entonces realizo operaciones, ¿cierto? Aquí tengo un signo negativo, ¿no es cierto? Como ustedes ven. Pero voy a invertir, en lugar de temperatura del fluido menos temperatura ambiente, voy a invertir esto, temperatura ambiente menos temperatura del fluido. Temperatura ambiente menos temperatura del fluido. Al invertir estos dos términos, al cambiar, este signo negativo se hace positivo, ¿cierto? Entonces voy a, en primer lugar, anotar temperatura ambiente y luego recién la temperatura fluida. Al hacer esa operación, anulo este signo. Bien, luego realizo operaciones. ¿Bien? Esta es la ecuación. Paso a dividir este término ahí y multiplico por diferencial del tiempo. Diferencial de temperatura pasa a dividir esto al primer miembro. Inicialmente, ¿cuál es la temperatura? 80 grados. Perfecto. 80. Para 0 grados, inicialmente, para decir, para un tiempo cero, al inicio del proceso de enfriamiento. Para un tiempo cero es 80 grados. Ahora se va a enfriar. Pero me dice, al cabo de 2 horas. 2 horas es 7.200 segundos. Al cabo de más bien de 7.200 segundos, ¿cuál es la temperatura del fluido en el tanque? ¿Cuál es la temperatura? Entonces, esta es la ecuación. Integro, la temperatura ambiente es constante, 20 grados la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, reemplazo datos, el coeficiente de transferencia de calor externo al aire, el área de la superficie lateral externa, la masa del fluido 1000 y el calor específico del fluido. ¿Está bien? Tengo esto, estoy reemplazando datos. Voy a recomendar este mismo problema, ustedes lo resuelven, pero ya con unidades. Aquí lo único que falta son unidades. Bien, entonces tengo esta relación en la misma anterior, que solamente se realizaron operaciones. Entonces voy a integrar, integramos. ¿Está bien? Integramos. Bien, entonces voy a tener aquí esta integral aquí es igual, todo esto. Si esto es 0, va a ser todo esto por 7.200, ¿no? Por el tiempo. Eso es igual a todo esto. Muy bien, sigo realizando operaciones. Este producto es 0.108. Muy bien, sigue siendo esta integral. Entonces, estoy tratando de, ¿cierto?, llevar a su mínima expresión esta ecuación para que sea la integración mucho más fácil. Bien, tengo esta última expresión. 0.108 es a esta integral. Bien, integro ahora. Logaritmo, lógicamente. Aquí como la variable es negativa, es un menos logaritmo, ¿no es cierto? Menos 20 menos la temperatura. Pero la temperatura inicial es 80, ¿no? Entonces, ¿cuál es la temperatura final? Signo negativo, porque la variable temperatura tiene un signo negativo. Ustedes lo saben, integrales, ¿no es cierto? Entonces, cuando es negativo es un logaritmo negativo, a no ser que intercambie los límites. Bien, tengo esta ecuación. Voy a realizar lo siguiente. Voy a sacar el antilogaritmo. ¿Está bien? El antilogaritmo. Entonces, tengo este valor con signo negativo. ¿Está bien? O sea, ambos miembros multiplico por -1. Por -1, esto se hace positivo. Por -1, el primer miembro sigue siendo menos. Y luego saco el antilogaritmo. ¿Bien? Perfecto. Entonces,
esta función exponencial elevado a esto es 0.8976. Ya lo tengo eso. Entonces, de esta relación, 20 menos 80 lo llevo al segundo miembro, ¿no? Y tengo 20 menos t, que sería el numerador. Realizo operaciones, tengo este valor, es negativo. Luego despejo la temperatura. La temperatura despejo. Va a ser a la suma, pues, ¿no? 53 más 20, ¿cierto? Eso es 73.9. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en 2 horas el fluido en el tanque se enfría desde 80 a 73.9 grados centígrados. Esto sería la respuesta al inciso C. El último inciso me dice cuánto tiempo llevará recalentar nuevamente el líquido desde 73.9 hasta 80. ¿Cuánto tiempo llevará nuevamente? El tiempo necesario para calentar nuevamente el líquido de 73.9 hasta 80 está dada por esta ecuación que ya lo vimos anteriormente. Entonces integro esta ecuación. Estoy integrando esa ecuación, ¿no es cierto? Diferencial de tita llevo, o despejo si ustedes quieren, 4000 sobre todo esto integrado. ¿Está bien? Perfecto. Ya está. La temperatura inicial es 73.9 y la temperatura final 80. Bien, tengo el tiempo. ¿Cuánto tiempo es necesario para calentar de 73.9 a 80? Integro esta relación. Estoy integrando la relación. ¿Bien? Reemplazo los límites. Reemplazo los límites, 73.9 y 80 en la ecuación anterior. Realizo operaciones ahora. Y el tiempo necesario para calentar el fluido de 73.9 hasta 80 es 2580.5 segundos. El ejercicio me pide en horas, digo 3600 segundos, es una hora, segundo con segundo se anula y tengo las horas. ¿Cuánto se requiere para calentar el fluido o recalentar nuevamente el fluido de 73.9 a 80? 0,72 horas. Esto sería la respuesta al último inciso. ¿Está bien? Esto está, este texto, digo, este problema está en este libro. Eso lo quieren consultar, lo pueden bajar del internet. Bien, con esto concluimos el avance de la asignatura. Ya, perfecto. La próxima semana ya no pasamos clases. El examen final es sobre intercambiadores de calor. Todos los intercambiadores de calor a partir de tanques enchaquetados hasta esta parte. Transferencia de calor en estado transitorio. Hasta esta parte. Intercambiadores de calor. Todos los intercambiadores que vimos, más transferencia de calor en estado transitorio. El examen final es para el primer grupo el día miércoles 13 de julio. Para el segundo grupo, el día jueves 14 de julio. A las 18:15. 18:15. Iniciamos el examen. En el módulo 225, módulo 225, aulas 51 y 52. El examen es presencial. ¿Está bien? Presencial. Bien. Entonces ya conocen el horario, los temas, todo. La próxima semana ya no pasamos clases. La próxima semana voy a publicar las notas del segundo examen. Ya las notas ustedes ya lo tienen la próxima semana. Recomendación para el examen. Utilicen la nomenclatura que nosotros manejamos en cátedra. Por ejemplo, el flujo de calor nosotros Q minúscula es el flujo de calor. Q mayúscula es solamente calor, por decir calor, kilojoule. En cambio, Q minúscula es kilojoule por segundo, flujo de calor.
Entonces utilicen la nomenclatura que damos en cátedra. T mayúscula es para el fluido caliente y T minúscula para el fluido frío. Bien, eso es la nomenclatura que nosotros manejamos. Revisando sus exámenes, ya lo tengo revisado los exámenes, lo voy a hacer una segunda revisión este fin de semana y la próxima semana ya lo voy a publicar los exámenes. Entonces yo veo en los exámenes que utilizan cualquier tipo de nomenclatura y normalmente los estudiantes que utilizan cualquier tipo de nomenclatura son estudiantes que no asisten a clases, ¿no? Entonces utilizan lo que pueden, ¿no? Y también los ejercicios deben tener unidades, ¿sí? Con unidades. Perfecto. Entonces estas serían las recomendaciones. Aquí dice, ¿por qué es cero la... Aquí no hay temperatura cero, por si acaso. Es solamente la variación de temperatura con el tiempo es cero. No hay temperatura cero aquí en el ejercicio. Variación de la temperatura con respecto al tiempo es cero. ¿Por qué? Porque ya no aumenta por la temperatura del fluido, porque llegó a su máximo. Y en el máximo la ganancia de calor es igual a la pérdida al aire. Entonces ya no calienta, ha llegado a su máximo, porque gana calor, pero la misma cantidad lo pierde al aire. En ese punto es la temperatura máxima y no existe variación de temperatura, cero. Bien, con esto concluimos la clase de hoy y estamos directamente en el examen final.